Bienvenidos a Café Creativo, el podcast de Creatium en el que hablamos sobre diseño en casi todas sus variantes, creatividad en general y comunicación visual, mientras, claro, disfrutamos de un buen cafecito. Buenas. Bienvenidos a esta serie especial sobre negociación por el aniversario doble de Diseño UNE y Creatium. En esta serie hemos estado uniendo el diseño con la creatividad y el cafecito que nunca puede faltar en este tipo de conversaciones. Y el día de hoy tenemos un súper invitado con el cual estaremos hablando sobre cómo ayudarle a los clientes a elegirnos. Así que siempre del otro lado está Vero, quien nos va a presentar a nuestro inspirador de hoy. Vero, bienvenida. Gracias, Ale. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy hoy súper feliz, doble. Primero porque hoy es en serio el día especial de Diseño UNE. Hoy estamos cumpliendo 10 años. Parece mentira, pero ya nos estamos haciendo grandes. La familia está creciendo y pues de verdad gracias a ustedes, gracias a todos los inspiradores e inspiradoras que a través del tiempo han creído en nosotros y son parte de esta familia creativa, a nuestros aliados, por supuesto, a todos nuestros aliados internacionales que avalan con sus marcas todo lo que realizamos, mentores, podría mencionar tantas personas que les digo, ver para atrás es que se le haga chiquito el corazón a uno, pero prefiero ver para adelante para que el corazón se me haga grande con ustedes y con todo lo nuevo que se viene. De verdad, estoy súper emocionada por el inspirador que tenemos este día. Les voy a confesar que llevo varios capítulos esperándolo y pues gracias a él por aceptar, por estar aquí. Les aseguro que este episodio va a ser realmente memorable. Bienvenido, Fernando Del Vecchio, ¿cómo estás? Hola Vero, hola Ale, encantado de estar aquí con ustedes. Me estás poniendo mucha presión con la presentación. Debo confesar lo que me siento así como... ya me estresaste de entrada. Y eso que no te he presentado todavía. Bueno, entonces comencemos. Presentame y así empezamos a conversar y con la conversación todo se va a ir aflojando. Sí, tú tranquilo. Mire, yo fuera de grabación le dije a Ale, usted solo deme el espacio para presentar a Fernando como Fernando se merece, porque no lo puedo hacer en modo tweet. Vaya, me dijo. Así que ahí les va. Les cuento un poquito de quién es Fernando Del Vecchio. Es speaker con más de 330 conferencias en 2 continentes, 22 países y contando, 80 ciudades, autor de 6 libros, licenciado en Administración de Empresas, con un MBA y también un doctorado en Dirección de Empresas, miembro del Comité Editorial, Científico y Consultivo de diversas instituciones y publicaciones. Es especialista en dirección, innovación y gestión de empresas de la industria creativa o economía naranja, como también la conocemos. Actualmente es director del MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas en Quito y bueno, él es de origen argentino-español. Ahora le va mi presentación. Fernando es de las personas que yo tengo grabadas en mi memoria. Por un lado, por ser de las personas más educadas que he conocido en mi vida,
que te presenta y te introduce al grupo o a otra persona, primero con calidez, habla de ti, de quién eres, de lo que haces, no solamente da tu nombre. Y eso yo de verdad toda la vida se lo he agradecido, y cuando viene a mi cabeza el tema de cómo ser educado, de los primeros nombres que viene es Fernando Del Vecchio. Nos conocemos desde el 2012, físicamente desde el 2013 en Cuba, y les digo, de entonces a este momento es alguien que goza de mi completo respeto, admiración, confianza, y por eso lo presento como lo presento, y no podía ser en modo tweet. Así que quizás está más nervioso ahora, pero ya se va a ir relajando. No, ya estoy absolutamente relajado y te agradezco por la presentación y la introducción y cuánta agua ha pasado por debajo del puente desde ese 2013, ¿no es cierto? O sea, ambos hemos hecho infinidad de cosas, hemos conversado muchísimas ocasiones y qué bueno compartir este espacio ahora para compartir, a ver, con tantos testigos de la charla, ¿no es cierto? Todos aquellos que vayan a escuchar el podcast. Así es, justamente. Así que bueno, Ale. Bueno, Fer, ya que estás relajado, entremos un poquito en calor con la primera pregunta. A todos los diseñadores se nos programa de que sin el portafolio no podemos vender o vendernos a nosotros mismos, y que el cliente sí o sí siempre debe ver el portafolio completo. Entonces, ¿cuál es el momento adecuado del portafolio y cuánto tiempo debería durar? ¿Qué es lo más importante? Em, vamos vamos por partes. Les voy a contar algo importante y tiene que ver con que el portafolio siempre es valioso para cualquier diseñador, para cualquier creativo, porque en definitiva muestra su capacidad de trabajo, su capacidad para resolver problemas, ¿no es cierto? Ahora bien, em, muchos profesionales lo que hacen es publicar su portafolio con la intención de que otros creativos lo evalúen y eventualmente los puedan contratar. Y honestamente eso no va a suceder, porque lo que estamos buscando es que nos contraten clientes dispuestos a pagar por nuestro servicio. No mostrarle nuestro trabajo a otros creativos para que, no sé, lo evalúen o sientan envidia o celos o lo que fuese. Entonces, en muchas ocasiones lo que ocurre es que mostramos nuestro portafolio de la forma inadecuada en el lugar inadecuado. Es decir, si solo compartimos nuestro portafolio en un foro de diseñadores, es, es muy probable que no tengamos ninguna respuesta, ¿no es cierto? En cambio, si tenemos un portafolio muy bien construido y lo utilizamos como vidriera de nuestro trabajo ante potenciales clientes que no son diseñadores, el momento siempre va a ser el adecuado. Es decir, en el momento en el que entremos en contacto con un potencial cliente, le contemos lo que hacemos y luego le mostramos de qué manera resolvemos de manera gráfica lo que él nos propone como potencial problema, entonces va a ser adecuado ese momento. ¿Y durante cuánto tiempo? A qué te referís? ¿A cuánto tiempo tenemos que contarle acerca del portafolio? Porque en definitiva puede ser que ese potencial cliente vea en nuestro trabajo a través del portafolio cierta versatilidad que le permita entender, a partir además de lo que nosotros le contamos, que somos la persona adecuada para realizar el trabajo, o por lo menos para presentarle una propuesta, ¿no es cierto?, en función de ese problema que el cliente quiere resolver. Sí, quizás te voy a dar un contexto local, no Bien, sé si centroamericano o de más países, pero por lo menos acá, parte del requisito de egreso, cualquier carrera de diseño, es el examen de portafolio, la presentación de portafolio, que es una noche en un hotel o en un salón X, donde están todos los egresados de ese año presentando su portafolio.
Cuando Ale te menciona el tiempo es porque cuando tú como espectador vas a observar estos proyectos, cada chico espera que le dediques por lo menos de media a 45 minutos para ver todo su portafolio. Claro. De hecho, Ale y yo, esa era una tradición que tuvimos por años y yo llegué al punto de que en el afán de poder ver más chicos, llegamos a preguntarles cuál era su mejor proyecto, que nos explicaran su mejor proyecto, no porque no quisiéramos ver todo su trabajo, sino porque eran demasiados y pues no podía dedicarle 30 o 40 minutos a cada uno. Claro. Generalmente no sabían explicar cuál era su mejor proyecto. Y eso es algo que tiene más de 20 años de existir y sigue siendo igual. Siempre nos venden a todos que a la exposición de portafolio van a llegar empresarios y personas que te van a contratar. Y eso no pasa. Nunca va a De ahí pasar. la pregunta. Claro, pero a ver, si hace 20 años se repite la misma situación, es decir, un profesional que no sabe cuál es su mejor trabajo para presentarlo como resumen de su portafolio, entonces algo hay que hacer en términos de causas que derivan en esto para poder resolverlo. ¿No es cierto? Es decir, nadie en el mundo va a mirar un portafolio durante 30 o 45 minutos para darse cuenta si la persona que está detrás de ese trabajo tiene las capacidades técnicas para poder resolver el problema que yo tengo como empresario. ¿Sí? Porque aparte, más allá del portafolio en términos gráficos, yo voy a estar escuchando lo que ese profesional me cuenta acerca de lo que ha hecho. Porque si solo me muestra figuritas o me muestra dibujos, no lo voy a considerar como un profesional idóneo para trabajar en lo que yo necesito resolver. Porque puede ser que ese profesional solo me esté mostrando la parte estética. Es decir, hay muchos profesionales que simplemente se refieren a la parte estética y mostrándote solo un trabajo, te muestran el resto de los 25 que quieren presentarte a lo largo de 30 minutos. O sea, si todos los trabajos son iguales porque su estilo es similar, ¿para qué voy a ver 30 trabajos? Con uno me basta, ¿no es cierto? Ahora, si ese portafolio está lleno de trabajos distintos, lo que me muestra ese profesional es cierta versatilidad, independientemente de que la estética me guste o no. Y ahí puedo ver a un profesional mucho más valioso que aquel que solamente me muestra su propio estilo. Porque si yo me encuentro con un profesional que me muestra su estilo, puede ser que a mí no me interese o que simplemente entienda que voy a tener conflicto con ese profesional. ¿Por qué? Porque él va a querer hacer lo que quiera en lugar de trabajar en lo que yo pretendo. ¿Me explico? Ese es un enorme problema dentro del sector. Parece que a nadie le importa resolverlo o parece que a nadie le interesa trabajarlo. Sin embargo, lo que ocurre es que vos le decís al estudiante que se convierta en profesional, que siga su estilo, que trabaje en función de la pasión por el diseño y todos esos mensajes que recibe, luego se convierten en un enorme problema en su vínculo con potenciales clientes. Nadie lo ve de esa manera, salvo el empresario que decide luego no contratarlo porque sabe qué viene después. Sabe cuál es el tipo de problemas con el que va a tener que lidiar con ese profesional y no quiere hacer eso, porque su trabajo es otro, ¿no? Lidiar con el profesional que quiere hacer otra cosa, mientras que el empresario quiere una respuesta distinta. ¿Me explico? Entonces, todo lo que vemos en términos de formación de diseñadores está como viciado y a nadie parece importarle. ¿Y por qué creo que a nadie le importa? Porque todavía la demanda por estudiar carreras creativas y diseños es muy alta. En la medida en que la demanda empiece a disminuir, entonces puede ser que las escuelas, los docentes, empiecen a preguntarse qué sucede, qué pasa. Porque si salís al mercado te das cuenta de la enorme cantidad de profesionales que no tienen trabajo y se dedican a hacer cosas, digamos, que no tienen nada que ver con la actividad profesional. ¿Sí? Nada que ver. Sí, absolutamente.
O sea, estoy de acuerdo contigo. Y todo este tema del portafolio obedece a decisiones académicas que no han evolucionado. Por eso es que decidimos con Ale esta serie sobre negociación, porque es un talón de Aquiles demasiado importante para el gremio creativo que nunca se aborda. Fíjate, Erra, que vos mencionas esto de la academia, ¿no es cierto? La academia es un juego. El juego de la academia es diferente al juego del mercado. ¿Sí? Es algo que yo cuento en mi charla del talento no es suficiente. Entonces, aquellos que juegan correctamente el juego de la academia salen al mercado y en algunos casos, como no saben cuál es el juego, siguen jugando el juego de la academia. Y como la academia y el mercado tienen incentivos y premios diferentes, aquel que fue maravilloso en el juego de la academia y no sabe jugar el juego del mercado, se lleva una sorpresa. O sea, puede llegar a pensar, ¿qué pasa? Que nadie responde a mi enorme talento, que está probado en términos de mis calificaciones y las respuestas que he conseguido dentro de la universidad. En el mercado no pasa eso. En el mercado el incentivo es otro, el premio es otro. Fíjate que si en la academia se premia porque se incentiva el desarrollo de la creatividad, en el mercado eso se da por sentado, o sea, serás más o menos creativo, pero no me importa. A mí como empresario que quiere contratarte, si vos me decís que sos muy creativo, honestamente me importa bastante poco. Lo que me interesa es que entiendas con mucha claridad cuál es el problema que quiero resolver, que lo resuelvas de acuerdo a tu propuesta que tiene que ser entregada en tiempo y en forma a un precio razonable. El ego, ¿dónde está el ego acá? No está en ningún lugar. El ego está en la cabeza del diseñador que cree que el mercado juega como juega la academia. Entonces, cuando se presenta de esa manera, el empresario dice, no, con este muchacho yo no quiero trabajar, porque voy a tener muchos problemas. Ahora, ¿quién dentro del juego de la academia te menciona esto? Nadie. ¿Qué sucede? Muchos docentes no han trabajado nunca para el mercado, ¿no es cierto? Algunos han trabajado para el mercado, se dieron cuenta que ese juego no es el que quieren jugar y vuelven a la academia. Y otros siguen manteniendo la fantasía dentro de la academia de lo que les gustaría que el mercado fuese, no lo que es. Entonces, estamos formando profesionales que no tienen ni idea con qué se van a encontrar afuera y salen con un portafolio que para la academia es fabuloso, pero para el mercado puede ser insignificante. Y algo que estaba recordando cuando les cuento esto es que vos mencionás el respeto que yo tengo y tengo un enorme respeto por todos los profesionales de cualquier disciplina, pero lo que digo y cómo lo digo puede ser muy fuerte y a veces para algunas personas puede ser un poco grosero u ofensivo. Pero yo lo que pretendo es que todos estos profesionales que se están formando, que tienen un enorme talento, entiendan con qué van a tener que lidiar luego para que puedan, en definitiva, vivir de aquello que aman hacer. O sea, yo no quiero, no me gustaría que... A ver, a mí me hubiese gustado que me dijeran todo esto cuando yo estudiaba. ¿Para qué? Para saber con qué me iba a encontrar al salir al mercado, pero no para generarme miedos o crearme fantasmas, sino simplemente para entender que el juego es distinto y las habilidades que tengo que desarrollar para enfrentar ese nuevo juego son diferentes. Nada más que para eso. Entonces, si entiendo que el juego del mercado es diferente, desarrollo las habilidades necesarias para jugar correctamente y de esa manera no me frustro ni me angustio, simplemente entiendo cómo son las cosas en lugar de pretender que el mundo reaccione frente a lo que yo quiero que sea. ¿Me explico? Completamente. Y estoy de acuerdo contigo. Y la verdad, no lo tomamos y espero que también los quienes nos estén escuchando, que tampoco lo tomen a mal, sino todo lo contrario, que Todo lo sirvan tus contrario. palabras y reflexiones como una manera de despertar y de reenfocar también nuestra atención. Y eso me Exactamente. lleva a la siguiente pregunta. Ahora Vamos. voy a citar uno de tus libros. Tú dices que cuando el diseñador entiende su profesión como un servicio al cliente, la creatividad es el cómo. Entonces, ¿cómo lograr un sano equilibrio entre nuestra pasión por la creatividad y esa ganas de hacer
y el diseño e insertar ese chip para los negocios, porque hay que facturar. Bueno, la creatividad es una tecnología, así como el diseño es una tecnología. A eso me refiero en términos de el cómo, ¿no es cierto? Es decir, utilizo el diseño como tecnología o la creatividad como tecnología, como un cómo para resolver un problema, ¿no es cierto? Si yo pongo demasiada pasión o la pasión únicamente en el diseño o en la creatividad, voy a tener algún conflicto con el cliente, porque el cliente entiende que tus conocimientos y tus habilidades son una manera que vas a utilizar para resolver su problema. En cambio, si pones demasiada atención en la creatividad y en el diseño, vas a estar orientado, como le sucede a muchos, a resolver tu necesidad de ser creativo. Entonces, vas a tomar el pedido del cliente como una forma de satisfacer tu necesidad, en lugar de utilizar la creatividad y el diseño como medios para lograr resolver el problema que tiene el cliente. Entonces, de esa manera, entiendo que mi trabajo es un servicio orientado a resolver el problema de alguien, donde utilizo el diseño y la creatividad como una forma, como un medio para lograr ese resultado. O sea, la dirección en que, la perspectiva en la que pienso mi trabajo cambia porque el eje ya no está puesto en la creatividad y en el diseño, sino en dar una respuesta al cliente utilizando la creatividad y el diseño. ¿Me explico? Es como si cambiara el foco. Cambio el foco en lugar de poner toda la energía en la creatividad y el diseño para satisfacer mi necesidad, pongo toda la energía y el foco en resolver el problema del cliente utilizando el diseño y la creatividad como un medio para lograrlo. Interesante. Es bien curioso, principalmente porque en mi ejercicio profesional me dedico a diseñar publicidad, o sea, paso viendo un montón de problemas a los que hay que solucionar de forma gráfica y, y es bien interesante porque de verdad todo lo que Fer ha dicho hasta el momento es bien cierto, o sea, sí el estilo gráfico que tenemos es importante porque según cómo diseñamos podemos o no adaptarnos a ciertos proyectos, pero la capacidad para poder brindar soluciones a través del diseño y no vender el diseño como tal es algo de lo que nos damos cuenta ya sobre la marcha y me parece algo realmente importante de hacerle énfasis, como decía Fer. Y bueno, generalmente hay un enorme conflicto entre la pasión por crear, como decía Fernando ahorita, y el desarrollo de habilidades de negocios. Y que Vero les llama habilidades gerenciales. Hay mucho miedo, mucha inseguridad. A veces se puede creer que no se necesita. ¿Cómo podemos iniciar esta ruta de formación y adquirir, digamos, lo mínimo viable para desempeñarnos como un buen freelance o un fundador de un emprendimiento que tenga una estructura mayor o alguien que aspire que el emprendimiento crezca a ser una empresa? Bueno, en principio, fíjate que hay muchos emprendimientos conformados únicamente por ejemplo, diseñadores, ¿sí? Pongamos el caso de diseño gráfico. Tenés un emprendimiento conformado por 3 diseñadores gráficos. Y yo los escucho 3 minutos y ya me doy cuenta que ese emprendimiento en 6 meses va a estar desfalleciendo. ¿Por qué motivo? Porque me doy cuenta que los 3 se quieren dedicar al trabajo creativo, ¿sí? ¿Quién dirige el emprendimiento? Nadie. ¿Quién administra el emprendimiento? Nadie. ¿Quién comercializa los servicios del emprendimiento? Nadie. Es como si un equipo de fútbol saliera a jugar solamente con delanteros. O sea, ¿quién ataja? Nadie. ¿Quién defiende? Nadie. ¿Quién arma el juego? Nadie. Es difícil lograr que ese emprendimiento
a pesar del enorme talento que pueden tener sus socios, que pueda prosperar. Porque habitualmente lo que sucede es que se sientan a esperar a que los clientes los llamen, ¿sí? Como si fuesen estrellas de rock. Y en realidad no son estrellas de rock, son proveedores de servicios. Y esos proveedores de servicios tienen que salir a buscar los proyectos en los que quieren trabajar para luego lograr trabajar en algunos proyectos que les son encargados. Algunos van a ser buenísimos. Quizás algunos de ellos son los proyectos en los que quieren trabajar. Pero muchos de esos proyectos son proyectos simplemente que van a servir para hacer caja, es decir, para ganar dinero y que el emprendimiento sobreviva, ¿sí? Entonces, estamos hablando de complementar las habilidades técnicas de diseño, que pueden ser maravillosas, con habilidades de juego, que son las habilidades directivas, gerenciales. Me he enfrentado a infinidad de creativos que me dicen de repente, ese trabajo que hicieron para la municipalidad tal, todo el desarrollo de identidad gráfica para el servicio de transporte, yo lo puedo hacer. Y yo claramente les digo que sí, que creo que cualquiera de los que está en la sala puede realizar ese trabajo técnico al mismo nivel en que fue presentado y realizado por ese estudio. Lo que yo les digo es, ¿tenés la capacidad gerencial y directiva y política para sentarte frente al alcalde de tu ciudad, presentarle el proyecto, negociarlo y ganarlo? Porque en realidad el proyecto técnico lo puede hacer casi cualquier profesional. Ahora, la habilidad para lograr la entrevista, venderle el proyecto en los términos en los que el alcalde o su equipo negocia y luego poder ser contratado es completamente diferente. ¿Me explico? Es decir, todos apuntan al desarrollo de la habilidad técnica, de creativa, pero nadie apunta a desarrollarse en las otras habilidades que son necesarias para que el emprendimiento prospere. Y si el emprendimiento no prospera, no vas a trabajar como diseñador, vas a trabajar de otra cosa para dedicarle el tiempo marginal o que te sobre al trabajo creativo. ¿Por qué? Porque no vas a tener clientes, no vas a tener proyectos y no vas a vivir de eso que tanto te gusta hacer. Wow. A eso sumaría yo también podernos adaptar en nuestra imagen profesional, entiéndase vestuario, vocabulario, para poder llegar a ese tipo de clientes y de propuestas. Absolutamente, Verónica. O sea, yo entiendo que muchos creativos dicen, yo quiero que el mundo me entienda y me acepte como soy. Nadie te va a decir lo contrario. Pero si pretendés llegar a, no sé, al gerente de marketing de Coca-Cola, tocarle, timbrarle, ¿sí? Para que te atienda y llegas con una camiseta toda rota, con cara de sueño y mal vestido y mal peinado, es probable que ese gerente considere que no está frente al profesional que necesita. Es un tema de... A mucha gente no le gusta esto, pero es un tema de apariencias y las apariencias también importan. O sea, hay que serlo, pero también parecerlo, ¿no es cierto? Sí, sí, fíjate que ahora también está todo el tema del trabajo remoto. Sí, es un mundo de posibilidades buenísimo, pero en algún punto también tenemos que saber interactuar persona a persona. Y yo ya llevo varios casos en los que he podido notar esa deficiencia y debilidades sociales que detrás de la computadora tenés a un genio que te resuelve lo que quieras, pero frente a frente ves a una persona con un lenguaje no verbal tímido y cerrado. Sí, no se trata de ser absolutamente extrovertido. Se trata, por ejemplo, de poder explicar lo que significa tu portafolio en términos que el cliente lo comprenda. Porque si como profesional le decís al cliente, bueno, mira mi portafolio para ver si te gusta y de esa manera contratarme, no va a suceder. No digo que sea imposible. Es posible. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es posible? Porque la posibilidad es sí, no. ¿Sí? Es binario. En cambio, la probabilidad de lo que se trata aquí es de incrementar la probabilidad de ser contratado a partir de desarrollar habilidades de comunicación que te permitan explicar qué proceso realizaste
para conseguir ese resultado que estás mostrando en el portafolio. En principio, a mí me interesa saber cuando veo un portafolio si esos trabajos han sido realizados para clientes reales que han pagado por esos proyectos. Porque de lo contrario, solo me están mostrando un portafolio que refleja la creatividad del profesional. O sea, honestamente, me interesa poco si el profesional es más o menos creativo. A mí, así como a tantos empresarios potenciales clientes de esos profesionales. Pero nuevamente estamos hablando del juego de la academia que premia eso versus el juego del mercado que premia otra cosa. Entonces, es importante entender cuáles son los premios y los incentivos del mercado, que es donde vamos a salir a trabajar para conseguir vivir de aquello que nos encanta hacer, que es el diseño. Absolutamente. Bueno, así puntualmente, ¿cómo se definiría la propuesta de valor en áreas creativas? Esto es fabuloso, porque cuando un profesional te presenta su portafolio, no te está contando ninguna propuesta de valor, solamente te está contando un resultado que no sabes cuál fue el pedido, no sabes cuál fue el problema y no sabes realmente cuál es la solución a partir de esa gráfica que tenemos enfrente. Entonces, esto para muchos profesionales es muy complejo y no me refiero solo a los diseñadores, me refiero a cualquier tipo de emprendedor. Fíjate lo siguiente, que todo emprendedor sabe lo que vende, ya sea un producto o un servicio. Pocos emprendedores te pueden contar qué problema atiende y qué solución aporta con su producto o con su servicio. ¿Sí o no? Muy pocos lo pueden explicar. Para diseñadores que están muy poco vinculados con temas asociados a los negocios, esto puede complicarse aún más. ¿Cuál es el problema que atiende un diseñador gráfico? ¿Cuál es la solución que aporta un diseñador gráfico? Fíjate lo siguiente, si yo le pregunto a 3 diseñadores distintos, un diseñador gráfico, un diseñador industrial, un diseñador de moda, ¿cuál es su negocio? Los 3 me dicen, mi negocio es de diseño. Y tienen razón. Lo que sucede es que están contando lo que hacen, pero ahí no hay ninguna propuesta de valor. Si yo le pregunto a los 3 cuál es el tipo de problema que atienden y cuál es la solución que aportan, los 3 me van a contar cosas distintas. Porque los 3, de acuerdo a su especialidad, atienden problemas diferentes y aportan soluciones distintas. Ahí es donde vemos valor, porque el valor no es el precio, a pesar de que muchos lo confundan. El valor es la capacidad para resolver un problema. Entonces, yo aporto valor a partir de entender cuál es el problema que tiene el cliente y cuál es la solución que yo le aporto para resolver ese problema. Y otra cosa importante en la construcción de la propuesta de valor, el pedido del cliente no es el problema del cliente. Si yo atiendo al pedido del cliente, me estoy comportando como un chofer de mouse, porque respondo al pedido y hago lo que el cliente me pide que haga. En cambio, si yo le pregunto al cliente qué es lo que le duele, por qué sufre, motivo por el cual me pide lo que me pide, estoy empezando a entender cuál es el problema subyacente al pedido. Y atendiendo al problema, me convierto en un asesor en comunicación visual. Entonces, mi rol es completamente diferente, mi trabajo va a ser distinto y aquí es lo más interesante. Los honorarios van a ser diferentes, porque yo le voy a pagar mucho menos a un chofer de mouse que a un asesor en comunicación visual. Pero para hacer la transformación de chofer de mouse a asesor en comunicación visual, tengo que incorporar algunas habilidades, como por ejemplo, saber qué preguntarle al cliente, saber leer entre líneas. Y esto nace a partir de la intención por presentarme como proveedor de servicio, interesarme por el problema del cliente en lugar de enfocarme en mi creatividad y en mi diseño, y establecer un vínculo de calidad con ese cliente. Entonces, nuevamente, estamos hablando de una perspectiva diferente. Esto no se trata de hacer una maestría en negocios, no se trata de que uno se convierta en experto en negocios, se trata de un interés genuino por atender al cliente como una persona que piensa, que decide y que actúa diferente a nosotros, porque está formada distinta y porque tiene
otro tipo de intereses. Entonces, nosotros cambiamos nuestra perspectiva, nos interesamos por su problema, preguntamos acerca de su problema y a partir de entender su problema y el tipo de solución que nosotros aportamos, construimos esa propuesta de valor. Entiendo que pueda ser un poco complejo y esto no se resuelve de la noche a la mañana. Es decir, para muchos que crean que esto simplemente se trata de escribir una propuesta de valor para que el cliente caiga, ¿sí?, como un chorlito, ¿sí?, para intentar manipularlo, no funciona así. Hay que convertirse en la persona que sea consciente de esto, sea un proveedor de servicios y se interese por el otro. En muchos casos, el ego que tienen los profesionales creativos ni siquiera se los permite. Y ahí es donde hay otros que, sabiendo esto y queriendo convertirse en esa persona, tienen una enorme ventaja. ¿Por qué tienen una enorme ventaja? Porque los clientes buscan eso. No buscan lidiar con el ego del creativo. Buscan a alguien que entienda su problema y resuelva su problema. Y ahí está la propuesta de valor. Tan simple como eso. Interesante. Realmente, esto creo que lo he dicho en todos los episodios que va de la serie, pero es que de verdad en cada episodio sucede lo mismo. Y yo ahorita me siento de verdad iluminado con todo lo que has dicho a lo largo de la grabación. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que considero que va muy de la mano con la propuesta de valor y es, ¿cuáles son los pasos para realizar una adecuada negociación? Bueno, hay muchos creativos que dicen, bueno, ¿cómo hago para negociar, no? Y yo les pregunto, bueno, ¿y cómo haces? Imaginemos que tenés que vender tu auto. Me dicen, bueno, si quiero vender mi auto por $10.000, pido $10.000. Pero bueno, ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque en el mundo, naturalmente, la gente va a buscar algún tipo de ventaja para poder bajarte el precio, siempre, ¿no es cierto? Entonces, a cualquier creativo, yo lo que les planteo es que primero definan con mucha claridad qué es lo que pretenden obtener como resultado. Pensemos en esta situación. ¿Querés vender tu auto? ¿Querés o necesitas $10.000? ¿Sabés que ese auto en el mercado puede ser vendido a ese precio? Entonces lo que haces es establecer un precio un poquito por encima. ¿Por qué? Porque naturalmente el cliente le va a encontrar algo, o el interesado le va a encontrar algo al auto para intentar bajarte el precio. Entonces, los dos finalmente pueden llegar a obtener lo que pretendían, tanto el vendedor del auto, que quería $10.000, como el comprador del auto, que lo que quería era obtener una rebaja. ¿No es cierto? Entonces, se trata de identificar intereses, no de trabajar en base a posiciones. Cuando un diseñador me dice que su trabajo es devaluado por los clientes porque le piden rebaja, no entiende la manera como funciona el mundo. No lo entiende. Entonces, lo que yo pretendo es darle a entender a ese creativo que el mundo funciona de una manera distinta a como le han enseñado en el juego de la academia. Que en el mundo real, porque él también lo hace, en ocasiones pide rebaja. Entonces, ¿por qué el cliente no le va a pedir rebaja? Si el cliente te pide rebaja es porque considera que tu propuesta es cara. ¿Y cuándo la propuesta es cara? Cuando lo que el cliente percibe que va a pagar, lo que va a entregar es mayor a lo que va a recibir. ¿Sí? Si yo en la propuesta solamente le pongo un precio y no comunico valor en términos de problema que atiendo y solución que aporto, el cliente no va a ver no va a haber ningún vínculo entre tu propuesta y el precio. Entonces va a decir, no, esto es caro. ¿Por qué es caro? Porque no veo ningún valor. Veo solamente un precio. Entonces, si quiero negociar con efectividad, lo que tengo que comunicar es valor. Problema que atiendo, solución que aporto, precio, ¿sí? Propuesta de pago. Porque no necesariamente necesito todo el dinero por adelantado. Otra cosa importante en términos de negociación, si yo establezco de repente un precio de, pongamos el caso de 100 unidades, $100, no sé, por el proyecto que sea.
Digo, bueno, este proyecto $100, le expliqué el problema, la solución, lo que voy a hacer, lo que le voy a entregar, cuándo se lo voy a entregar, etc. Digo, bueno, por este proyecto necesito un 30% de adelanto y un 70% contra entrega del proyecto. Bien, y el cliente te pide rebaja. Naturalmente, si le concedes el descuento, tenés que pedirle algo a cambio. Es decir, si vos decís, bueno, 100, 30 de adelanto, 70 contra entrega del proyecto final, y te dice, no, bueno, en todo caso, ¿podemos pactar por 80? Naturalmente podrías decirle, bueno, entonces 50 de adelanto y 30 de saldo. ¿Por qué hacemos eso? Porque si vos, frente al pedido de descuento, no le pedís algo, el cliente va a pensar que lo estabas estafando. Pensemos lo siguiente, vas al centro comercial a comprar un pantalón. Ese pantalón cuesta, no sé, $50. Te acercás a la vendedora y le decís, ¿no me haces una rebaja del 20%? Y te dice sí. ¿No pensás que te estaban estafando? Si te dio el descuento así, sin preguntarte nada más, vas a decir, me estabas cobrando un precio que no corresponde. Bueno, el cliente, frente a tu propuesta, va a pensar exactamente lo mismo. Entonces, la base para poder negociar con efectividad es, cuando te pidan un descuento, pedile algo a cambio, aunque sea pequeño, pero para que el cliente vea que tiene que resignar algo para lograr eso que pretende de más. ¿Me explico? Si no pedís algo a cambio, el cliente va a pensar que en principio lo estabas estafando. ¿Por qué piensa eso? Porque el mundo funciona así. O sea, en un mundo ideal, nadie pediría rebaja porque todo el mundo estaría cobrando o pretendiendo el precio justo por el servicio justo. Eso no existe. El precio justo es el precio al que finalmente terminás vendiendo tu proyecto. Si le estás regalando tu servicio, no te podés quejar porque el cliente no te quiere pagar. Si vos lo estás regalando, el precio justo es 0. Naturalmente es lo que ocurre en todo el mundo, todo el tiempo. Por eso nadie puede decir, al final termino cobrando menos de lo que merezco. No, cobras lo que mereces porque ese es el precio que pudiste negociar, que finalmente tu cliente pudo pagar o quiso pagar o negoció pagar. ¿Sí? Todo lo que hagas finalmente va a favorecerte o a desfavorecerte. Por eso es importante trabajar sobre estos conceptos para que nadie pueda decir, al final me pagan menos de lo que merezco. No, te están pagando lo que mereces. Es triste, pero es cierto. Wow. Yo seguiré diciendo que este podcast está revelador. Y bueno, para finalizar, porque podríamos preguntarle muchísimas cosas a Fernando, pero lo volveremos a invitar, eso se los aseguro. Eso seguro, porque de lo contrario podríamos hablar 5 horas, ¿no es cierto? Sí, completamente. A ver, para cerrar, Fer, ¿cuándo decir que no es la mejor respuesta? ¿Y cómo dejar las puertas abiertas para que la negociación se pueda dar a lo mejor en otro momento? Bien, hay muchas formas de decir que no. Una es diciendo que no, ¿no es cierto? Por ejemplo, te dicen, ¿no te gustaría realizar este proyecto para la ciudad gratis? Vos naturalmente podrías decir, no, no me interesa hacerlo gratis. ¿Sí? Otras formas de decir que no es proponiendo un precio que el cliente no pueda aceptar. Entonces, no decís que no. El cliente dice que no, pero finalmente no realizas el proyecto, que era lo que vos pretendías, no hacerlo, sin decir que no. La manera de decir que no es la más apropiada, es simplemente no responder. Porque cuando uno no responde, el otro entiende que la respuesta es que no. Pero no responder cerraría las puertas a un potencial futuro pedido. Entonces, es preferible o ser bien claro al decir que no, o decir que no de una manera que el otro no acepte. ¿Me explico? No responder no es la manera de decir que no. Fíjense que hay diferentes maneras de llevar esto a la práctica
cotidiana, ¿sí? Cuando una chica se enfrenta a un muchacho que la invita a salir, puede decirle que no, directamente. Y ser bien preciso en eso, ¿no es cierto? No responder puede hacer que esa persona vuelva a insistir hasta que el momento en el que no insiste más. Y puede ser que para la chica sea buenísimo porque no tiene a ese stalker atrás molestándola. Pero en el ámbito profesional esto no funciona de la misma forma. O sea, es preferible ser bien preciso a darle a entender al otro que la respuesta es que no. En alguna oportunidad recuerdo que estaba conversando o estaba en alguna charla, no sé, con Norberto Chávez y él me contaba el tipo de empresas con las que sí trabaja y el tipo de empresas con las que no trabaja. Me decía, por ejemplo, que, no sé, de repente puede no estar de acuerdo con la actividad financiera o bancaria, pero si aparece una propuesta para trabajar en un proyecto para el banco X o el banco Y, naturalmente lo hace. Pero hay otro tipo de empresas para las cuales no trabajaría, no sé, eh, actividades ilegales, naturalmente, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Pero evidentemente esas propuestas podrían aparecer, ¿por qué no? Entonces, él puede ser muy claro en el sentido de trabajo para este tipo de empresas, para este tipo de empresas no trabajo. Y podría ser muy claro en términos de trabajo de esta manera y no trabajo de esta forma. Por ejemplo, él me había contado que si un cliente le pide frente a su propuesta final, ¿no es cierto? Que le diga, no, pero ahora me gustaría que en lugar del verde utilice el amarillo o el rojo o el azul, deme opciones. Su respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la propuesta que le ha enviado es la respuesta que resuelve el problema del cliente, habiendo confiado en él como profesional idóneo para realizar ese trabajo. ¿Sí? Esto no significa que un profesional recién graduado pueda hacer exactamente lo mismo. Esa reputación se va construyendo con el tiempo. Y hablando de reputación, es importante de repente decir que no con claridad o dar a entender el no para que el cliente diga que no, para construir también una reputación en términos de qué tipo de trabajos hacemos, qué tipos de trabajos no hacemos, de qué forma sí trabajamos y de qué forma no trabajamos. ¿No es cierto? Todo eso tiene repercusiones en el corto y en el largo plazo para nuestro proyecto profesional y para nuestra marca personal. Tengamos en cuenta que todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que realizamos como actividades terminan generando una baja o una suba en el precio de nuestra marca personal. Entonces, si lo que hacemos resulta valioso para otros, nuestro precio o el precio de nuestra marca personal sube. Si lo que hacemos no coincide con lo que habíamos prometido, puede ser que el precio de nuestra marca personal baje. ¿Sí? Ser claros muy probablemente suba el precio de nuestra marca personal. Y no ser claros o no responder baja el precio de nuestra marca personal. Creo que en eso se resume todo, credibilidad y reputación. Wow. Más claro, imposible. Pero, ¿sabes? Escuchándote me recordaste una experiencia que tuvimos en los últimos 2 años y que ha sido, creo, de las más fuertes en los 10 que tiene Diseño UNE y que justamente va hacia clientes o aliados que no son precisamente recomendables. Y aquí es donde yo otra vez le vuelvo a decir a todos, tienen que tener personas de confianza que les asesoren en términos legales o administrativos, como es el caso de Fernando ahora. Recibimos una invitación de alianza de una escuela de diseño independiente de otro país. En principio se veía interesante, teníamos alguna actividad en común, pero cuando lo pasé a los mentores y lo conversé con los mentores de ese momento, uno de ellos me dijo, Vero, tenga cuidado. Yo, ¿por qué? Porque estas personas tienen cierta vinculación política que no sería recomendable. Claro. Ahí encendió mis alarmas y me pasé al abogado y le dije, fulanito, tú tenés oficina en este país, por favor decime
si esto es conveniente o no, porque había de parte del otro lado un interés excesivo en firmar acuerdos mañana. Si era posible hoy en la tarde, mejor. Y pues nosotros no nos movemos así. No es, en términos de alianzas, no es tronando y lloviendo. Hay un análisis, hay un tiempo, observamos cosas. Y justo la recomendación del abogado un par de días después fue, Vero, efectivamente, ellos tienen una vinculación política que si tú más adelante querés hacer X o Y cosa con otros países, no te lo va a permitir. Claro. Y pues dijimos que no. La verdad, no aceptaron el no a la primera. Insistieron por lo menos una semana más. Y pues justo, ahí de verdad te digo, el abogado me dio las palabras. Claro. Para decir que no. Poder decir que no. Porque sí, y voy a ser bien honesta con todos ustedes, ha sido la única vez que en serio me he sentido en peligro. O sea, así de fuerte. Claro. Y no fue bonito. Todos tenemos historias de estas, no sé si llamarlas trágicas, ¿no? Pero historias que uno no quiere volver a repetir y para eso es importante decir que no. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a Lima, me invitó a un instituto, me alojaron en un hotel horrible, o sea, no tenía, en un punto le faltaba una ventana, mira, le faltaba una ventana, un vidrio a la ventana, ¿sí? Saben que en Lima no llueve nunca, pero el punto es, flaco, te falta una ventana, te falta un vidrio en la ventana del hotel. Y después habíamos coordinado el pago de unos honorarios y la persona que viene a pagarme me da un sobre y me dice muchas gracias. En ese momento no conté el dinero delante de la persona, imagínate. O sea, pero volví al hotel, cuento el dinero, había menos. No puede ser. Y vos decís, qué poca seriedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es, a ver, cómo baja el precio de marca de esa institución en mi cabeza frente a esas circunstancias? O sea, desciende estrepitosamente. ¿Esto significa que yo voy a andar por el mundo contando esto? ¿Quién es la empresa? No, pero si alguien me pregunta, voy a decir, mira, me pasó esto, tomá vos la decisión de asociarte o no asociarte con esa gente. Porque si conmigo, que fui invitado, me hacen este tipo de cosas, ¿qué harán con otros con los que sí quieran ganar dinero? ¿Entendés? Y honestamente, la credibilidad en términos de futuro y la reputación en términos de pasado es muy importante para poder hacer negocios en este mundo, que cada vez es más pequeño, porque debido a las tecnologías hoy podés trabajar desde El Salvador con gente en Madrid, en Roma o en Ulan Bator. Y si no sabes dónde está Ulan Bator, tenés que buscarlo. ¿No es cierto? Ajá. En fin. Qué gusto conversar con ustedes y claramente, como mencionás, tendríamos que hacer, no sé, otra edición para poder cubrir otros temas, ¿no es cierto? Y como les decía al principio, mi manera de comunicar puede ser como bien directa, para algunos puede ser un poco hasta violenta o agresiva, pero honestamente yo lo que pretendo es ser increíblemente claro para que la gente que nos escucha pueda, en lugar de evaluar el tono de mi mensaje, evaluar lo que estoy diciendo para considerarlo en su futuro profesional. Y ese futuro profesional comienza hoy mismo, porque hoy puede ser que estés teniendo una reunión con un potencial cliente y te sirva esto que te estoy contando para negociar mejor, vender mejor tus servicios y vivir de aquello que amás hacer. ¿O no? No se trata de eso. La felicidad no tiene que ver con eso también. Totalmente. Y bueno, Fer, nuevamente darte las gracias por estar desde tan remoto acá en el podcast y cómo pueden encontrarte en redes sociales o tu sitio web para que puedan descargar tus libros. Bueno, en mi sitio web, fernandodelvecchio.com,
Ahí encuentran la información de cómo ubicarme, cómo descargar mis libros. Yo en este momento estoy trabajando en mi 7º libro, que son unos 30 pequeños artículos sobre negocios para la industria creativa, y también estaría empezando a escribir mi siguiente volumen sobre esto que les he mencionado superficialmente en la charla que dicto, que se llama El talento no es suficiente. También estoy escribiendo sobre eso para poner a disposición de todos aquellos interesados, porque en definitiva, pensemos en lo siguiente: escuchar un podcast de 1 hora o conversar con un consultor de empresas durante 15 minutos no lleva a modificar radicalmente tu situación y tu posición profesional. Esto requiere esfuerzo, requiere tiempo. Por eso mis libros están disponibles para descarga gratuita, para que el mundo creativo latinoamericano, centroamericano también, modifique su futuro. Porque hay una enorme cantidad de profesionales que se han formado en el juego de la academia y no tienen ni idea de lo que sucede fuera. Entonces, este material puede ayudarlos a pensar un poco distinto para tomar otro tipo de decisiones y para poder actuar diferente y de esa manera nuevamente vivir de aquello que aman hacer. Se trata solo de eso. Buenísimo. Maravilloso. Bueno, gracias, Fer. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por ser parte de este 10º aniversario y sé que te volveremos a escuchar. Y ya saben dónde encontrar todos los libros y las redes de Fernando Del Vecchio. No me resta más que agradecerles a todos. Compartan este podcast con todas las personas que crean que les puede servir. Saquen sus notas y lo más importante, empecemos a implementarlo, que para eso es y de eso se trata todo este conocimiento y estos grandes inspiradores que nos han acompañado. Súper. Y bueno, hasta aquí llegamos con este episodio. Chaito. Hasta luego. Adiós.